Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que nos tiene a todos al filo de la silla, especialmente a los fans de las series turcas. Hoy vamos a hablar de Yaman, y la gran pregunta es, ¿podrá Yaman avisar a su mamá de la trampa en la que está cayendo, una trampa orquestada por la siempre intrigante Demet Özdemir? ¡Ay! Esto se pone bueno! Si todavía no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese botoncito rojo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de chismes, análisis y teorías sobre sus series favoritas. Créanme, no querrán quedarse fuera de esta conversación. Imagínense la escena, Yaman, nuestro protagonista, en medio de un torbellino de emociones y situaciones complicadas. Sabemos que Yaman siempre ha sido un personaje con un corazón de oro, pero también con una inteligencia aguda y una lealtad inquebrantable hacia su familia. Y ahora parece que su mamá está en el ojo del huracán, siendo manipulada o peor aún, puesta en peligro por alguien con intenciones poco claras. Y cuando pensamos en traición y manipulación, el nombre de Demet Özdemir inevitablemente viene a nuestra mente, ¿verdad? Ella es ese tipo de personaje que te hace dudar de todo, que te mantiene adivinando sus verdaderas intenciones. ¿Cuál podría ser esta trampa? Las posibilidades son infinitas, pero pensando en el estilo de estas narrativas, podríamos estar ante un plan que busca separar a Yaman de su madre, arruinar su reputación, o incluso ponerla en una situación financiera o personal muy delicada. Imaginen que Demet, por alguna razón desconocida para Yaman, está sembrando discordia, creando malentendidos o utilizando información privilegiada para manipular a la madre de Yaman. Podría ser algo tan sutil como un comentario casual con doble intención, o algo mucho más elaborado como un complot que involucra a terceros. Y aquí viene la parte crucial, ¿cómo se enterará Yaman de todo esto? ¿Será a través de una revelación inesperada, un encuentro fortuito, o tal vez un informante secreto que valientemente decide romper su silencio? Es fascinante pensar en los caminos que tomarán los guionistas para desenmascarar a Demet. Quizás Yaman empiece a notar patrones de comportamiento extraños en su madre, o tal vez observe algo sospechoso en las interacciones de Demet con ella. Su instinto podría alertarlo, esa corazonada que a veces nos dice que algo no está bien, aunque no podamos explicarlo racionalmente. Recordemos que Yaman, a pesar de su juventud, ha pasado por muchas situaciones difíciles que lo han endurecido y le han enseñado a leer entre líneas. Él sabe que el mundo no es perfecto y que hay personas capaces de hacer daño. Por lo tanto, es muy probable que ante la mínima señal de alarma, empiece a investigar por su cuenta. Podría empezar a seguir a Demet, a escuchar conversaciones, a buscar pruebas que confirmen sus sospechas. Y en ese proceso puede descubrir cosas que ni se imaginaba. Ahora, ¿cómo va a avisar Yaman a su mamá? Aquí es donde se pone aún más interesante. Dependiendo de la personalidad de la madre de Yaman y de su relación con ella, la forma de advertirla podría variar. Si la relación es de mucha confianza y comunicación abierta, Yaman podría sentarse con ella, exponerle sus preocupaciones y presentarle las pruebas que ha reunido. Sería un momento de mucha tensión y emoción, donde la madre tendría que decidir si confiar en su hijo o en las apariencias que Demet ha creado. Pero ¿y si la madre de Yaman es más vulnerable a la manipulación, o si Demet ha tejido una red tan compleja que es difícil de deshacer? En ese caso, Yaman podría tener que ser más estratégico. Quizás no le revele toda la verdad de golpe para no abrumarla. Podría empezar con advertencias sutiles, intentando que ella misma empiece a cuestionar las acciones de Demet. Podría planear situaciones donde Demet se vea forzada a mostrar su verdadera cara ante la madre de Yaman, obligándola a cometer un error que la exponga. Y pensemos también en el personaje de Demet Özdemir. ¿Por qué querría hacerle daño a la madre de Yaman? ¿Hay algún resentimiento del pasado? ¿Es parte de un plan mayor para controlar a Yaman o para obtener algún beneficio personal? Si conocemos su historia, a menudo los personajes como ella tienen motivaciones complejas, que pueden ir desde el amor obsesivo hasta la venganza o la simple codicia. Entender sus motivaciones podría ser clave para Yaman para poder predecir sus próximos movimientos y, por lo tanto, proteger a su madre. Imaginen un escenario donde Demet planea algo que implica un riesgo físico para la madre de Yaman. Tal vez un accidente bien orquestado, o una situación que la deje vulnerable y expuesta a peligros. En este caso, la urgencia de Yaman para avisarla sería máxima.
Podría tener que irrumpir en una situación, enfrentarse directamente a Met o incluso recurrir a ayuda externa para evitar que el desastre ocurra. Sería una escena de acción digna de ver. Otra posibilidad es que la trampa no sea tan directa, sino más bien una manipulación emocional y psicológica. Met podría estar intentando convencer a la madre de Yaman de que Yaman es un mal influenciado, que está tomando malas decisiones, o que la está decepcionando. Con esto, Met podría intentar aislar a Yaman de su madre, erosionando su relación y creando un ambiente de desconfianza. Yaman tendría que ser muy hábil para demostrarle a su madre que las palabras de Met son falsas y que su amor y lealtad hacia ella son inquebrantables. Pero, ¿y si Yaman no puede avisarla directamente? ¿Qué pasa si Met tiene a la madre de Yaman bajo su control de alguna manera? Quizás la tiene aislada, o ha manipulado a otras personas cercanas a ella. En este punto, Yaman tendría que buscar aliados. Podría haber otros personajes en la serie que también sospechen de Met, o que tengan un interés en proteger a la madre de Yaman. Juntos podrían trazar un plan para rescatarla o para liberarla de la influencia de Met. Es importante recordar el contexto de la serie en la que se desarrolla esta historia. Cada personaje tiene su propia personalidad, sus fortalezas y debilidades. Yaman, con su inteligencia y valentía, es sin duda un fuerte candidato para descubrir y desmantelar esta trampa. Pero la madre de Yaman también juega un papel crucial. Su reacción ante la advertencia de Yaman, su capacidad para discernir la verdad de la mentira, determinará en gran medida el desenlace. Podríamos estar hablando de un momento de clímax donde Yaman se enfrenta a Met. Un duelo de inteligencias, de voluntades. Yaman exponiendo todas las artimañas de Met, mientras ella intenta negar todo, culpar a otros, o incluso amenazar a Yaman. Y en medio de todo esto, la madre de Yaman observando, escuchando, y finalmente tomando una decisión. La tensión sería insoportable. ¿Y si Yaman logra avisar a su mamá a tiempo, qué pasará después? ¿Se desenmascarará a Met de inmediato? ¿Habrá consecuencias legales, sociales o personales? O quizás Met es lo suficientemente astuta como para salirse con la suya, al menos por el momento, y la lucha de Yaman y su madre continuará. Las tramas a menudo nos dejan con la esperanza de un final feliz, pero también con la anticipación de nuevos conflictos. Pensemos en los detalles que podrían hacer esta escena aún más impactante. Tal vez Yaman encuentre una carta escondida, un objeto personal que revela la verdad, o escuche una conversación grabada. Cualquier pequeña pista podría ser el hilo del que Yaman tire para desentrañar el nudo gordiano. Y el momento de la advertencia, imaginen la mirada de sorpresa, de incredulidad, de miedo en el rostro de la madre de Yaman. También es posible que la trampa de Met sea más sutil, jugando con las inseguridades de la madre de Yaman, explotando alguna debilidad emocional que ella tenga. Quizás se aprovecha de su deseo de aprobación, de su miedo a la soledad, o de su orgullo. En ese caso, Yaman tendría que no solo advertirle de la manipulación externa, sino también ayudar a su madre a fortalecerse internamente. Lo que sí está claro es que esta situación pondrá a prueba la fortaleza del vínculo entre Yaman y su madre. Si logran superar este desafío juntos, su relación saldrá fortalecida. Pero si algo sale mal, las cicatrices podrían ser profundas. Y es precisamente por esa profundidad emocional que nos enganchamos a estas historias, ¿verdad? Queremos ver a los personajes superar las adversidades, proteger a sus seres queridos y salir victoriosos. Entonces, ¿podrá Yaman avisar a su mamá de la trampa de Met Özdemir? Yo personalmente tengo mucha fe en la inteligencia y el coraje de Yaman. Creo que, de una forma u otra, encontrará la manera de advertir a su madre y de protegerla. La pregunta no es si lo intentará, sino cómo lo hará y si sus esfuerzos serán suficientes para contrarrestar la astucia de Met. Espero que esta exploración de las posibilidades nos haya mantenido al borde de sus asientos. Me encanta imaginar estas escenas y pensar en los diferentes giros que la trama podría tomar. Y ahora, la parte más importante, quiero saber qué piensan ustedes. Déjenme en los comentarios abajo cómo creen que Yaman se enterará de la trampa. ¿Y cómo intentará avisar a su mamá? ¿Será un plan audaz, una advertencia sutil, o algo completamente inesperado? Me muero de ganas de leer sus teorías y sus opiniones. Y si disfrutaron de este vídeo y les encanta hablar de sus series turcas favoritas tanto como a mí, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de estas historias, para que se unan a la conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarme hoy en esta emocionante discusión. Me encanta tenerlos por aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, teorías y por supuesto muchas sorpresas. Hasta la próxima, mis queridos amigos de YouTube. Chao.